Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 30 de noviembre del año 2023 y se nos fue el mes de noviembre. A esta hora usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Usted también nos puede sintonizar en este momento en su teléfono celular, en su móvil, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Aquí estoy feliz de estar en la Casa Blanca en este día de Venezuela en la Casa Blanca. Qué orgullo y qué felicidad. Bueno, se me adelantó con la sorpresa. Laura Rodríguez está en la producción general. Ella se queda en Miami coordinándolo todo desde el estudio. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y hoy también en los controles junto a Carlos Prato y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 30 de noviembre, es el día de San Andrés, así que felicitaciones a todos los Andrés. San Constancio, felicitaciones a Constancios y Constancias, Constanzas, más en italiano. Santa Justina, felicitaciones a Justinos y Justinas. San Gálgano Guidotti y San Josberto. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna menguando en Cáncer, luna de los sentimentales, luna de los sentimientos. Es la luna en la que le pueden herir a usted sentimentalmente, así que esté alerta, no se deje caer en esa especie de trampa. Es una muy buena luna para reunirse en familia, es una buena luna para alguna reunión gastronómica, es la luna de la fertilidad y es también la luna de los niños. Luna menguante en Cáncer, Sol en Sagitario, este jueves 30 de noviembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son trastornos mentales que generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Está presente en todas las edades sin importar sexo o condición social. La causa de los mismos está relacionada por múltiples factores psicológicos, biológicos, socioculturales y familiares. Es también el día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Esta celebración es un homenaje a las víctimas de la guerra química y una oportunidad para reafirmar el compromiso de la organización para la prohibición de las armas químicas. Esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2013. El mayor número de víctimas por la guerra química ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Día de la Seguridad Informática, una celebración que surgió en el año 88 como consecuencia del primer caso de propagación de malware en redes que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de gusanos de Morris, que afectó al 10% de las máquinas conectadas a Internet. Siguiendo en Internet es el Día del Influencer. Este día se celebra con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos y que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores.
valiéndose del marketing digital. Como había anunciado ya Flor Alicia, estamos hoy en una transmisión especial desde la Casa Blanca, donde se está celebrando hoy el Día de Venezuela. Han invitado a más de 100 venezolanos de diversos oficios que se han destacado en su actividad en los Estados Unidos, que han contribuido a poner muy en alto pues el gentilicio venezolano en esta nación. No es una celebración puntual, no es un reconocimiento puntual para ninguno de ellos. Sencillamente nos han invitado para que celebremos y saludemos desde la Casa del Pueblo, desde la Casa Blanca, pues este Día de Venezuela. Vamos a conversar con muchos de nuestros queridos amigos y compatriotas que están acá, y tendremos muy puntualmente una entrevista con Juan González. Juan González es el asesor directo que tiene el presidente Biden para los asuntos latinoamericanos. Como ustedes comprenderán, hay cualquier cantidad de preguntas para hacerle, sobre todo con el tema de las sanciones. De forma tal de que hoy no hay una agenda establecida como tal. Hoy la agenda la hace bien venezolanamente Eudomar Santos. Como vaya viniendo, vamos viendo, o como quien nos pase cerca, con ese conversamos. Al entrar a las efemérides de este 30 de noviembre, en 1872, las selecciones de fútbol de Escocia e Inglaterra jugaron el primer partido internacional de fútbol de la historia. El juego terminó empatado a 0. Se disputó en Patrick, Escocia, con 4,000 espectadores. El 30 de noviembre de 1874 nació Sir Winston Churchill, político, estadista, escritor británico. Fue primer ministro en 2 oportunidades, primero de 1940 al año 45, cuando le tocó asumir el poder a los 65 años en plena guerra mundial, una guerra que para muchos era imposible ganar, y él ganó. Y luego repitió del año 51 al año 55. Falleció en 1965 a la edad de 90 años. Siguiendo con Winston Churchill, el 30 de noviembre de 1943 se dio la famosa conferencia de Teherán, en plena guerra mundial, con Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill. Allí se planificó el día D, la gran invasión de Europa que terminaría poniendo fin a la guerra mundial. El 30 de noviembre de 1993, hace 30 años, el presidente Bill Clinton firma la ley Brady para la prevención de la violencia con pistolas. El 30 de noviembre del año 2000, la UNESCO declara Patrimonio Mundial de la Humanidad el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, con las nubes de Calder flotando allá arriba. El 30 de noviembre de 2018 falleció el presidente Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos. Y el año pasado, el 30 de noviembre, la compañía de investigación de inteligencia artificial OpenAI lanzó ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial. Fíjense, hace apenas un año, y la revolución que ha armado en estos pocos días el ChatGPT. Al entrar en la música, el 30 de noviembre de 1911 nació el charro de los charros, Jorge Negrete. Jorge Negrete falleció de apenas 42 años y falleció de lo que han fallecido muchos charros mexicanos, de cirrosis hepática. El 30 de noviembre de 1963 falleció el gran compositor venezolano Laudelino Mejías. Quizá el vals más conocido de Laudelino Mejías es Conticinio, y ahí lo tenemos en esa preciosa versión de la serenata guayanesa.
El 30 de noviembre de 1963, With the Beatles se convierte en el primer disco que vende millones de copias por parte de un solo grupo. Se mantuvo 21 semanas como el disco más vendido en el Reino Unido, desplazando ¿a cuál? A Please Please Me, el primer disco de los Beatles. With the Beatles fue su segundo disco. Hago contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Un gran gusto saludarte. Muy buenos días. Como siempre estamos desde nuestras oficinas súper tempranito. Este mes es un mes con mucha intensidad en el área de accidente. Hay mucho tráfico, muchas personas que vienen de otras ciudades y de otros países a Miami. Así que todas estas personas que están manejando para Uber y Lyft, ya sean choferes o sean personas que están usando Uber y Lyft como pasajeros. Si ustedes tienen una persona en el carro, si están montados en la aplicación y están transportando a un pasajero, Uber y Lyft tienen una compensación monetaria de hasta $1 millón si son lesionados en un accidente, ya sea el chofer o ya sea el pasajero. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando tienen un accidente de Uber o Lyft? Bueno, número 1 es siempre reportarlo en la aplicación. Número 2, a llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Número 3, toma fotos del carro que te chocó y del carro donde estabas, aunque no sea tu carro. Por ejemplo, si tú vas de pasajero en Uber y no es tu carro, es importante tomar la foto porque siempre las compañías de seguro se rigen a ver cómo estuvo el daño del carro para pagar la compensación. Y bueno, yo sé que estos son largos pasos. Si se te olvida todo, llámanos desde la escena del accidente, porque nuestras oficinas estarán 24/7 para ayudarles. Sí, teléfono de Hani es el que tienes que marcar cuanto antes. Y ese número de teléfono para que lo guardes ya de inmediato en la memoria de tu celular es este, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, ¿y en el caso de que alguien resulte herido en el accidente? Bueno, en el caso de que resulte herido del accidente, es importante de que nos llame, ya sea yendo al hospital o ya sea regresando a la casa. La ley solamente le da 14 días, así que es muy importante diagnosticar estas lesiones y muy importante de que usted esté atento a todas estas lesiones que pueden salir a los meses después. Por ejemplo, una persona puede decir, fui al hospital, me dijeron que tengo que descansar, que chequeé con mi doctor, no tengo nada, y después cuando tú chequeas con el doctor, te dicen que está bien, pero a los meses salen efectos secundarios. Esos efectos secundarios es lo que yo le digo que son los latigazos que vienen después de un accidente, un trauma después de un accidente. Así que usted no lo puede dejar así, porque los efectos secundarios salen en los músculos, en los tendones y en los nervios comprimidos. Si usted no busca un doctor, hace terapia de desinflamar todos sus músculos internos. Así que es súper importante, por favor, llámenos. La ley le da 14 días y después de los 14 días no hay nada que se pueda hacer. Usted pierde todos los derechos. Por eso no pierda tiempo. Llame a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerden que, bueno, como siempre le estoy diciendo, vamos a estar aquí trabajando 24/7. Así que no se olvide anotar el número. Le pasa a un familiar, a un vecino, a un amigo. Usted tiene el número de teléfono. A cualquier hora nos puede llamar. 855-DOLOR55 de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward. El editorial con César Miguel Rondón. El término estadounidenses venezolanos se refiere
a los ciudadanos estadounidenses que remontan su herencia o parte de su herencia a Venezuela. Venezuela, tradicionalmente un país receptor, que da la bienvenida a inmigrantes de todo el mundo, se ha convertido lentamente en un país emisor, siendo Estados Unidos el destino preferido de muchos de sus emigrantes. La importante ola migratoria hacia Estados Unidos comenzó durante la década de los 80, cuando los venezolanos experimentaron una crisis económica y descontento político como resultado de la caída de los precios del petróleo. La ola de migración aumentó constantemente durante la década de los años 90, cuando el país fue testigo de 2 golpes de Estado: un juicio político presidencial, otra importante crisis financiera y la elección de Hugo Chávez. El régimen de Chávez trajo consigo cambios importantes en el sistema de partidos tradicional y generó un ambiente de crisis económica e institucional, inseguridad personal y violencia política que obligó a muchos venezolanos a buscar una vida mejor en países como Estados Unidos, Canadá y España. Para el año 2000, los venezolanos ocupaban el segundo lugar como el subgrupo de población latina de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, aumentando a más del doble de su tamaño en el 2010, lo que demuestra que, bajo el régimen de Chávez, la ola migratoria sufrió un aumento inusual. En 2011, una cifra récord de 6.853 venezolanos obtuvieron la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, Venezuela es uno de los países con menor tasa de naturalización, porque muchos de sus emigrantes ven su estancia en Estados Unidos como provisional. Veamos qué nos arrojan las tabulaciones del American Center Survey, ACS, de 2010 y 2021 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Según esta data, los venezolanos son la 12ª población de origen hispano más grande que vive en los Estados Unidos y representan aproximadamente el 1% de la población hispana de Estados Unidos en 2021. De 2000 a 2021, la población de origen venezolano aumentó 592%, pasando de 95.000 a 640.000. Al mismo tiempo, la población venezolana nacida en el extranjero, que vive en Estados Unidos, creció 554%, de 75.000 en el año 2000 a 490.000 en el 2021. El 21% de los venezolanos nacidos en el extranjero ha estado en Estados Unidos durante más de 20 años. Y el 35% de los venezolanos nacidos en el extranjero son ciudadanos estadounidenses. Logro educativo. El 57% de los venezolanos de 25 años o más ha obtenido al menos una licenciatura en comparación con el 20% de los hispanos estadounidenses. El ingreso personal anual promedio para los venezolanos mayores de 16 años es de $31.200 en comparación con el resto de los hispanos de esa edad, que fue de $30.000. Si se consideran los trabajadores de tiempo completo durante todo el año, los hispanos estadounidenses ganaban lo mismo que los venezolanos, $40.000 cada uno. Para los hogares venezolanos, la tasa de propiedad de vivienda es del 39%. Entre los hogares venezolanos en los Estados Unidos, las tasas de propiedad de vivienda son más altas para aquellos hogares encabezados por un jefe de familia nacido en los Estados Unidos que uno nacido en el extranjero. La población venezolana se concentra en Florida en un 47%, en Texas en 15%, en Georgia 4%, Nueva York 4%, al igual que en Nueva Jersey. La edad promedio de los venezolanos en Estados Unidos es de 36 años. Los hispanos estadounidenses de 18 años o más tienen menos probabilidades de estar casados, en un 46%, que los venezolanos, en 56%.
Entre los venezolanos de 18 años o más, los nacidos en el extranjero tienen más probabilidades de estar casados que los nacidos en los Estados Unidos, 59 frente a 39%. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El reloj indica en este momento 9:27 de la mañana. Como les habíamos dicho, estamos honradísimos, estamos en este momento transmitiendo desde la Casa Blanca, estamos transmitiendo desde el edificio ejecutivo, en la oficina del secretario de Defensa, estamos al lado del secretario de Guerra, al lado de la oficina de la señora Kamala Harris. A lo mejor nos la tropezamos en algún momento en el pasillo. Pero vamos a hacer una transmisión especial hoy desde aquí, que es el Día de Venezuela en la Casa Blanca. Este día lo ha dedicado la administración Biden para todos los venezolanos. Han invitado a un grupo numeroso de venezolanos, unos 80, 100 venezolanos, para celebrar con ellos este Día de Venezuela. Mientras llega el momento propiamente de la celebración a las 9:28, vamos con las noticias más importantes de este jueves 30 de noviembre. Henry A. Kissinger, académico, estadista y célebre diplomático que ejerció un poder incomparable en la política exterior de los Estados Unidos durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford, y que durante décadas después fue consultor y escritor, quien expresó opiniones que dieron forma a la política y los negocios mundiales, falleció ayer 29 de noviembre en su casa en Connecticut. Tenía 100 años. Ha sido la única persona que ha ejercido como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y secretario de Estado al mismo tiempo. Kissinger y Le Duc Tho de Vietnam compartieron el Premio Nobel de la Paz por las negociaciones secretas que produjeron el Acuerdo de París de 1973. Su famosa diplomacia lanzadera después de la Guerra de Oriente Medio en 1973 ayudó a estabilizar las relaciones entre Israel y sus vecinos. Tan longevo, su último libro, Liderazgo, es, para los que han tenido oportunidad de leerlo, un libro sencillamente imprescindible. Israel y Hamás dijeron que acordaron extender su alto al fuego en la Franja de Gaza, manteniendo vivas las tenues esperanzas de un cese duradero de los combates. Minutos antes de que expirara la tregua, en el día de hoy, a las 7 de la mañana, hora local, Hamás dijo en un comunicado que duraría un día más. El ejército de Israel anunció el acuerdo en las redes sociales casi al mismo tiempo, pero no proporcionó de inmediato detalles sobre el cronograma. Qatar, el principal mediador, dijo que las dos partes habían acordado extender la pausa por un día más con las mismas condiciones vigentes.
Los funcionarios, con conocimiento de las conversaciones, dijeron que también esperaban que la sucesión de pausas de corto plazo allanaran el camino hacia un objetivo más amplio, a saber, negociaciones sobre un alto al fuego de más largo plazo para poner fin a la guerra. El gobierno de Venezuela podría permitir apelaciones judiciales a las inhabilitaciones políticas que pesan sobre algunos dirigentes opositores, de acuerdo con un reporte que hizo la agencia de noticias Reuters. El chavismo buscaría con esto extender parcialmente el plazo que dio Estados Unidos para que el gobierno de Nicolás Maduro dé pasos concretos hacia la normalización del Estado de Derecho, en medio de la flexibilización de algunas de las sanciones del país del norte sobre Venezuela, según la misma agencia. Esto concuerda con lo dicho por George Ramsey, miembro senior del Centro Adrien Arch para la América Latina del Atlantic Council, quien en consulta con La Voz de América hace semanas había sostenido que Blinken había sido claro en su declaración y que el 30 de noviembre no era una fecha límite, sino una expectativa de que se produjeran avances en ciertos aspectos del Acuerdo de Barbados. Ramsey advertía también que la Casa Blanca no esperaba que Maduro levantara de la noche a la mañana la inhabilitación de María Corina Machado, sino que anunciara un proceso para revisar la inhabilitación de ella y de otros candidatos. En Beijing y otras megaciudades de China, los hospitales están repletos de niños que sufren neumonía o dolencias graves similares. Sin embargo, el gobierno chino afirma que no se ha encontrado ningún nuevo patógeno y que el aumento de las infecciones respiratorias se debe simplemente a la tos y a los resfriados habituales del invierno, agravados por el levantamiento de las estrictas restricciones de COVID-19 en diciembre de 2022. La Organización Mundial de la Salud ha repetido diligentemente esta afirmación como si no hubiera aprendido nada del desastroso encubrimiento del brote de COVID-19 por parte de Beijing. Varios legisladores republicanos esperan que el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, renuncie a su escaño antes de fin de año, según informó Axios. La posible salida de McCarthy podría dejar al Partido Republicano en la Cámara con una mayoría aún más estrecha. Tengo aproximadamente una semana más para decidir, porque si decido postularme de nuevo, tengo que saber en mi corazón que estoy dando el 110%, dijo textualmente McCarthy en la cumbre Deal Book de The New York Times en el día de ayer, refiriéndose a la elección de California del 8 de diciembre, plazo de representación. Tengo que saber qué quiero hacer, eso dijo McCarthy. También tengo que saber si voy a alejarme, que estaré bien con alejarme, y por eso realmente me estoy tomando este tiempo ahora. Fin de la cita. Ayer el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, afirmó que las autoridades del país deben liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en el 2009 por delitos de lesa humanidad. El tribunal había encontrado culpable a Fujimori, de 70 años, de 4 cargos relacionados con órdenes para 2 masacres que dejaron 25 personas muertas y los secuestros de un periodista y un empresario durante su mandato de 1990 al año 2000. El pronunciamiento de ayer del Tribunal Constitucional del Perú desafió la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió mantener su condena en el año 2022. Son las 9:35 de la mañana. Estamos, como les decía, transmitiendo acá desde una oficina muy elegante, muy distinguida desde la Casa Blanca. Y estamos esperando para hacer contacto en este momento para recibir la visita de Luisana Pérez. Luisana es quien ha organizado absolutamente todo este evento. Luisana,
les digo antes de que ella llegue, es la directora senior de medios de coaliciones de la Casa Blanca. Su reto es comunicar los logros y desafíos del gobierno a las comunidades hispanas. En su LinkedIn ella se presenta como estratega de comunicación y divulgación política, con una perspectiva única como inmigrante latina. Del Día del Venezolano en la Casa Blanca, tenemos acá, es un evento, parte de los eventos de la diáspora de la administración Biden-Harris, para resaltar los logros de la administración a la comunidad latina y reconocer sus contribuciones a los Estados Unidos. Este evento reúne a más de 100 líderes venezolanos, incluidos líderes comunitarios, empresarios, artistas, atletas y líderes de organizaciones. Luisana, bienvenida en realidad a tu casa, porque tú eres la que nos estás prestando el espacio. La casa del presidente y de la primera dama. Bienvenidos. Es un honor de verdad tenerlos aquí hoy. El honor es absolutamente nuestro. Luisana, tienes ya 12 años en Estados Unidos y cuando saliste de Venezuela fuiste directo a Miami. En Miami hiciste de todo, desde trabajar en el Dolphin Mall hasta trabajar en un restaurante, hiciste hasta de niñera. Sí, en Miami el comienzo pues fue como esos comienzos que tenemos los inmigrantes cuando llegamos a Estados Unidos o cualquier otro país, hacer esos trabajos que nunca esperas que vas a hacer, pero que te dejan experiencias. Para mí, yo fui niñera, trabajé en el Dolphin Mall, trabajé en una empresa distribuidora de carnes en Miami y fueron trabajos que me dejaron algo. Yo creo que yo no olvido esos comienzos porque eso formó lo que yo soy ahora. ¿Qué hacías en Venezuela antes de salir? En Venezuela yo me gradué y me fui a Indonesia. Viví en Indonesia por 1 año y medio a estudiar. Luego ¿Te graduaste en qué, perdón? Me gradué en Venezuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Luego me fui a Indonesia, estudié fotografía ya 1 año y medio. Y luego me volví a Venezuela por unos meses y después ya me vine a Estados Unidos definitivamente. A ver, muy bien. Eres osada por lo que veo. Estudias relaciones internacionales, vas a Indonesia y en Indonesia te vuelves fotógrafa, pero además te vas de Venezuela, trabajas como niñera, haces de todo un poco. ¿Cómo es que una muchacha tan joven, porque evidentemente eres muy joven, llega a un puesto de esta relevancia en nada menos que la directora senior de medios de coaliciones de la Casa Blanca? ¿Cómo fue ese salto? Bueno, se dice rápido, pero fue un trayecto. Yo empecé esos trabajos que estábamos comentando y eventualmente quería meterme ya en la parte de que tuviese que ver con mi carrera. Y empecé a buscar y una amiga me ofreció, me dijo, oye, tenemos una oportunidad de voluntariado para ayudar a las personas en Florida que no tienen documentos a que puedan acceder a una licencia de conducir. Y yo dije, me interesa mucho ayudar a la gente. Y empecé a ser voluntaria allí. Y allí poco a poco me fui conectando con funcionarios electos que trabajaban, que apoyaban esa campaña. Yo todo esto lo hacía en mis horas libres. Y hubo la oportunidad de que uno estaba buscando una persona que lo ayudara en su distrito y me contrató. Y por allí empecé trabajando para el distrito senador estatal, luego pasé a una campaña estatal, luego fui al Partido Demócrata de Florida, donde estuve casi 2 años, no, más de 2 años, y luego llegué a la campaña del presidente Biden en 2020, y por allí pues obviamente esas campañas hay mucho trabajo, haces muchas conexiones, en muy poquito tiempo aprendes muchísimo. Y pues me dieron la oportunidad. O sea, yo creo que tuve mucha suerte, pero también trabajé mucho y me dieron la oportunidad de llegar allí a esa campaña y luego llegar a la administración. Trabajé un poco también con la alcaldesa Daniela Levin Cava por unos meses justo después que ganó y fue muy chévere porque sí, de verdad que la alcaldesa es una persona extraordinaria, aprendí muchísimo y luego llegué a la administración y ahora estoy aquí. Es muy distinto el quehacer político
en Venezuela o en América Latina, como lo conocemos, a el quehacer político en Estados Unidos? Sí, pues yo el política en Venezuela solo hice durante la universidad, cuando estuve en el centro de estudiantes. Obviamente no se compara con lo que hacemos aquí, pero igual yo creo que en el tema político, cuando uno está en una organización, cuando uno está con un grupo de gente que le importa su comunidad, que le importa lo que le apasiona traer mejores oportunidades para las personas, yo creo que esas cosas son igual aquí o donde sea. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la comunidad venezolana, que no importa dónde esté, siempre están tratando de buscar esas mejores oportunidades para su comunidad. Te he hecho todas estas preguntas, algunas de tono muy personal, precisamente por lo que acabas de acotar al final. Es decir, estamos hablando de una muchacha, como tantas, que de repente, miren ustedes, nos recibe como anfitriona aquí nada menos que en la Casa Blanca. Eso es una lección para el inmigrante. Esa es una lección sobre todo hoy que celebramos el Día de Venezuela en la Casa Blanca para el inmigrante venezolano. ¿Qué le dices? Le digo que sobre todo, yo sé lo que es pasar por momentos difíciles cuando uno llega a estos países. Uno sabe, uno se va de su comunidad, uno deja a su familia, deja a sus amigos, empiezas trabajos que no sabes cuánto tiempo vas a durar. Pero yo siempre hablo de la paciencia y de la perseverancia. El venezolano se caracteriza mucho por su trabajo duro, por ser una persona que está dispuesta a hacer el trabajo. Y yo espero que ese sea lo que las personas piensen de nosotros los venezolanos, que estamos allí porque estamos dispuestos a hacer el trabajo. Y cuando las situaciones se pongan difíciles, el trabajo duro, la paciencia, la perseverancia. Y un consejo que alguien a mí me dio una vez, me dijeron, mira, tú nunca sabes quién está viendo el trabajo que tú haces. Tú a lo mejor en ese momento dices, mira, estoy cansado, sigue dándole duro. Sigue dándole, porque eventualmente esa persona puede ser que te llame a tu equipo, puede ser que esa persona te diga, mira, me acuerdo de aquella vez y me ha pasado. Entonces ese consejo yo creo que no importa, no estés pensando que cuándo me va a tocar, cuándo va a ser mi oportunidad, porque a lo mejor esa oportunidad está pasando, pero todavía no te has dado cuenta. Eso es importantísimo. Siempre hay alguien que te está viendo. Una última pregunta, Luisana. Este día, ¿cuál es el carácter de este día? ¿Por qué el primer día de la Casa Blanca para los venezolanos? Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para llegar a esas diásporas. O sea, el presidente, la vicepresidenta entienden la importancia de la comunidad latina. La comunidad latina en los últimos 10 años, lo vimos en el último censo, cómo ha crecido de una manera bien importante. Entonces, conectar con estas diásporas que están aquí en Estados Unidos. Es importante hablar de la situación de sus países, pero también es importante hablar de qué está pasando aquí en Estados Unidos para que estas diásporas puedan prosperar, para que estas diásporas tengan lo que necesitan. El día de hoy, muchos de los temas que se van a conversar es también las oportunidades que hay para los latinos, para los venezolanos, ya sea si tienen un negocio, ya sean estudiantes, qué hay aquí en la administración, qué se ha hecho que pueden ayudarlos a prosperar aquí en Estados Unidos. Así que para nosotros, además de celebrar las contribuciones de la comunidad venezolana, de estar aquí reunidos con venezolanos tan notables, hay gente aquí que mi mamá está aquí porque casualmente está visitando, y la verdad, verla aquí en este sitio con tanta gente tan notable es de verdad un orgullo. Yo estoy bastante conmovida el día de hoy y estoy muy feliz de que ustedes también estén acá. Todos estamos conmovidos y muy, muy orgullosos. Y mira, he de decirlo, muy orgullosos de ti, Luisana, porque esa carrera fulgurante que nos has contado en minutos, pues habla maravillas de ti, de verdad, y de tantas venezolanas jóvenes como tú. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, de verdad, y bienvenidos. Gracias. Luisana Pérez, directora senior de medios aquí en la Casa Blanca. Nada menos y nada más.
9:45 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en esta transmisión especial de En Conexión Radio desde la Casa Blanca en Washington, D.C. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Washington, estamos en la Casa Blanca, desde donde deben venir las decisiones fundamentales con relación al tema de la inhabilitación. Hoy es el deadline, se supone, la fecha tope para habilitar a María Corina Machado. La situación no es tan exacta como se ha planteado, pero ¿qué se comenta en Venezuela? ¿Cuáles son las expectativas en Venezuela para el día de hoy? En la línea telefónica desde Caracas está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, ¿cuáles son las expectativas para el día de hoy con relación a el caso de la señora Machado y su inhabilitación? Bueno, yo creo que hay que comenzar destacando lo que ayer señalaba Gerardo Blay, jefe de negociación, jefe de la delegación de la oposición que participa en la negociación de México, donde de alguna manera, digamos, señalaba que aquí lo que estaría esperándose es el anuncio de un procedimiento que llevaría a abordar el tema de las inhabilitaciones. Hay que decir, por otro lado, que tanto Jorge Rodríguez como Chicago Cabello han señalado que no está previsto ningún anuncio al respecto. Ahora, hay que tener claro que no se trataría en todo caso de un anuncio sobre la inhabilitación de Machado, una respuesta a ese, digamos, a ese reclamo, a esa demanda de la oposición de que sea revisada esa inhabilitación, sino lo que se esperaría en los próximos días es un anuncio sobre ese procedimiento. Hablando con algunos dirigentes políticos, advierten que bueno, el procedimiento está en la Constitución, en realidad. Lo que saber es si existe de parte del gobierno de Maduro voluntad, posición a que sea levantada, revisada esa inhabilitación. Pero hasta este momento lo que han dicho los voceros del gobierno, y ayer nuevamente en esto subrayaba, insistía Eduardo Cabello, es que no tienen en agenda levantar ninguna inhabilitación, mucho menos la de María Corina Machado. A ver, el tema está, Pedro Pablo, en que no ha habido mayor seña por parte del régimen de algún cambio en lo que se refiere a las inhabilitaciones. De hecho, la represión se ha acentuado en los últimos días. Tenemos el caso del dirigente del partido de Elsa Solórzano, tenemos el caso del joven estudiante John Álvarez, que va a ser juzgado en prisión, más el acoso a ciertos portales, el caso reciente de la Gran Aldea, por ejemplo. Se cayó, parece. ¿Se nos cayó Pedro Pablo o es el delay? Se había ido la señal. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Estás con nosotros. ¿Hasta dónde escuchaste, Pedro Pablo? Sí. Que usted, señalaba lo que es totalmente cierto y que nuevamente, digamos, pone en entredicho el tema de la negociación. Por eso el mismo Blight decía que esperaba algún anuncio de manera, diera esperanza o fortaleciera el proceso, porque lo que usted señala es totalmente, en este resumen, totalmente cierto, y agregaría también ese discurso que ha habido del chavismo de negar el tema de revisar las inhabilitaciones. O sea, yo creo que eso es un tema que es clave. Ellos han dicho que no piensan retroceder en ese punto. Si es así, hay que decir entonces que muchos de los elementos de ese acuerdo, en cuanto a garantías, condiciones electorales, al proceso de elección del candidato de la oposición, porque el tema no es que yo te deje a ti hacer el proceso, ¿no?
que por cierto hay que recordar que luego, bueno, avanzó una investigación en fiscalía que sí está congelada, pero que bueno, se llamaron a miembros de la directiva de la comisión de primaria, a representantes de las juntas regionales, pero además de eso, la clave está en respetar el resultado de ese proceso. Ese resultado fue, bueno, el que dio como candidata a María Corina Machado. Entonces, lo que ha habido el chavismo en sus declaraciones públicas ha sido negar cualquier tipo de, digamos, de acción que vaya a revisar y de alguna manera a levantar esa inhabilitación. Ahora, ¿qué pasa? Que también estamos hablando de las declaraciones públicas. Aquí no sabemos qué está llevando en la trastienda, no sabemos también qué está poniendo sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos, también el gobierno de Maduro, que está planteando y que está exigiendo y que está dispuesto a dar. Digamos, también hay que decir que hay mucha incertidumbre, no hay claridad, porque bueno, también el ritmo en que se lleva esa negociación, pero ciertamente si uno mide los hechos, o sea, lo que sabemos, entonces bueno, liberas a 5 presos políticos, pero luego tiene este activista de Encuentro Ciudadano, que además es una persona que decir un ciudadano común y corriente, básicamente entiendo que está siendo perseguido por haber publicado algunas cosas en Twitter, pero estamos hablando, repito, de un ciudadano común y corriente, que bueno, está siendo objeto ahora de esta acción, y si uno revisa otros elementos, bueno, no ha habido hasta ahora ningún avance. Por eso esa declaración de Blay diciendo, bueno, que espera, obviamente, que haya algún tipo de medida que también sirve para levantarle el perfil ante la opinión pública a la negociación, esto que además, bueno, siempre hay duda, escepticismo, por decirlo menos, en procesos de este tipo, ¿no? Ya. Pedro Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Seguro, muchas gracias, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas. Ahora a las 9:56 vamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, siempre un gusto estar en tu programa. Ha fallecido a los 100 años el señor Henry Kissinger, para muchos uno de los grandes estadistas del siglo XX, especialmente de la segunda mitad del siglo XX. A tu entender, ¿quién fue Henry Kissinger y cuál fue su verdadera trascendencia? Bueno, pues como bien señalas, no se puede entender la segunda mitad del siglo pasado sin estudiar el actuar de Henry Kissinger. Él fue un artesano de la política exterior estadounidense durante esas décadas, pero desde luego, pues un hombre controvertido, pues alabado por algunos y vilipendiado por otros. Desde luego, su rol de secretario de Estado con Nixon y con Ford en un momento en el que el mundo era unipolar y en el cual Estados Unidos jugaba el rol preponderante único, pues claro que lo que el secretario de Estado estadounidense hiciera era de crucial importancia. Entonces, este hombre en 73 que recibe pues un premio Nobel de la Paz por llegar a un cese al fuego con su homólogo de Vietnam del Norte para parar, digamos, la guerra, pues le vale el Nobel, pero es a la vez uno de los premios Nobel más criticados, porque este hombre era un hombre de claroscuros, era por un lado un pirómano, pero por el otro lado un bombero, digamos. Hacía fuegos y él mismo los apagaba. Entonces sí, lograba este cese al fuego, pero por otro lado se sabe abiertamente de su participación en el golpe de Estado en Chile con Pinochet, ¿no?, que acabó con la vida de Salvador Allende. Se sabe también de su participación en los bombardeos masivos en Camboya, en la invasión a Timor Oriental, que cobró la vida de cientos de miles de personas. En fin, desde luego que su visión de realpolitik, esta en la cual pues los intereses de Estados Unidos habrían que defenderse y en la que valía más la pena defender un mundo por injusto que fuese, pero en el cual hubiera un orden, a permitir que hubiera un cambio de relación de poderes, pues le valió desde luego el ser reconocido por algunos, pero como decíamos ya, muy criticado por otros, estimado. Se mantuvo lúcido hasta el final. Su último libro sobre liderazgos, para muchos incluso su mejor libro, fundamental. ¿Ya tuviste oportunidad de leerlo, Brenda?
No lo he leído, sin embargo, como buena internacionalista, pues todos los internacionalistas estudiamos desde años atrás, hace 30 años que estaba yo en la universidad, ya era materia de estudio la visión de Henry Kissinger. Yo diría que en términos de ideólogos geopolíticos, después de la Guerra Fría, pues los grandes nombres, seguro uno era Kissinger, Huntington, Francis Fukuyama, digamos, habría un puñado de hombres entre los cuales se encontraba Kissinger, y sí tuve oportunidad de escucharlo algunas veces en persona, justamente en Washington, hablando sobre la situación política internacional. Siempre interesante que un hombre pues con tanta experiencia y tan longevo y con tanta lucidez pudiera explicar su punto de vista, criticable, cuestionable quizás, pero interesante sin duda, y sobre todo viniendo de alguien que tenía la experiencia en el campo de batalla, ¿no? Uno de los actores principales para la distensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y sobre todo para el acercamiento entre China y Estados Unidos en aquellos años. Y hasta último momento habló con un fortísimo acento alemán. Eso me llamó siempre la atención, ¿no? Así es, él llega a Estados Unidos a los 15 años y nunca pierde este fuerte acento alemán, ¿no? Muy, muy distintivo de él. Sí. Y bueno, pues él, parte de su labor en algún momento como contraespionaje estadounidense en labores de inteligencia, pues era justamente utilizar el idioma alemán para las labores de inteligencia y pues de traducción de información que pudiera ser sensible para Estados Unidos. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, estimado César Miguel, siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Brenda Estefan, desde Ciudad de México, 10:01 de la mañana. Ya regresamos con esta transmisión especial de En Conexión Radio desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión Radio. Estamos esperando a que entre acá en nuestro improvisado estudio de radio, en esta oficina en la Casa Blanca, la señora Julie Su. La señora Julie Su es la secretaria de Trabajo interina en el gobierno del señor Biden, y con él ya tenemos preguntas que nos interesan, sobre todo hoy, que se está celebrando este día de Venezuela en la Casa Blanca. Estamos hablando de la señora Su, ella viene desde California. Flor Alicia. Sí, quería comentar, mientras está ella en este momento atendiendo una llamada telefónica, César, que ella está aquí en la puerta de este salón, que ella se convirtió en secretaria de Trabajo interina el 11 de marzo del año 2023. Anteriormente el Senado la confirmó para desempeñarse como su secretaria de Trabajo el 13 de julio del 2021. En este momento está siendo entrada, ya la vamos a recibir. Mientras ella se sienta, les comento que pues ha sido siempre una luchadora por los derechos de los trabajadores. Y bueno, mientras se instala, es una experta reconocida a nivel nacional en derechos de los trabajadores y derechos civiles, que ha dedicado su distinguida carrera jurídica. Vamos a empezar. Bien, tengo conmigo entonces a la señora Julie Su, quien es la secretaria interina del Trabajo. Welcome to our very peculiar studio. Bienvenido a nuestro estudio tan bonito. Thank you, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en la Casa Blanca. Entiendo que usted habla mandarín. Eso es un idioma muy complicado, pero también habla español. Hablo español, pero no perfecto para hacer una entrevista. Pero yo creo que el idioma no es solo algo de comunicación, pero algo de conexión. Entonces voy a practicar más. Pero you connect very well. Usted conecta muy, muy bien. El presidente Biden hizo campaña pidiendo 12 semanas de licencia familiar y médica remunerada para todos los estadounidenses. Una vez elegido, incluyó el beneficio en su paquete de Build Back Better. Los demócratas eliminaron antes su aprobación en el 2021.
Quisiera saber cuál es la situación de este proyecto actualmente. Bueno, gracias. Nuestro presidente dice con mucha claridad que quiere ser el presidente más al lado de trabajadores en la historia. Y voy a cambiar al inglés si puedo. Of course. Feel free. So, the president knows very well what a good job does for a family and what it means for an individual. And so he has pushed for policies that really protect working people, including paid leave, as you mentioned, including care, making sure there's a care infrastructure so people can actually go to work and know that their families and loved ones are cared for. And his whole Investing in America agenda is about making sure that we're not just creating things like roads and bridges, but that we're actually creating good jobs in every community. And so policies that help support workers are a very big priority for him. I'm going to try to translate. Dice la señora Su que el objetivo principal del presidente Biden está en crear las condiciones de bienestar para los trabajadores, de manera tal de que no solo se hagan obras de infraestructura, caminos, carreteras, edificios, sino que la familia esté consolidada, el bienestar del trabajador. Así, por ejemplo, no se trata solo de recibir un salario, sino en circunstancias importantes, como cuando se da el momento del parto, del embarazo, pues la familia puede estar allí unida. Are you going to achieve that plenty? ¿Ustedes lograrán eso plenamente? Well, so the president does have an executive order around care and has also urged the administration, all of us, to do everything we can to make sure that the jobs that we're creating, and under this president, there's been 14 million jobs created since he came into office, but that those jobs are good jobs, and as much as possible, that they're good union jobs. And oftentimes when workers have a union, they enjoy greater benefits than just the minimum required by law, including things like health care, retirement benefits, and paid leave. Ha hablado en este momento la señora Su, que es la secretaria de Trabajo, del rol fundamental que hacen los sindicatos en el trabajo laboral, al cual ha estado muy cercana la administración. Recordamos el caso reciente de la huelga automotriz allá en la ciudad de Detroit. Y a usted se le ha señalado, señora secretaria, de estar muy cercana a los sindicatos. ¿Habrá sido ese un inconveniente para que usted todavía sea secretaria interina? ¿Qué ocurre? Lamento que no vean la sonrisa de la secretaria Su en este momento. Bueno, es un honor para mí estar aquí en esta posición, especialmente durante una administración que tiene mucha prioridad en el bienestar de trabajadores. I think the president is very clear that creating good jobs in all communities and making sure there's access to those jobs in all communities is a very big priority. And he believes that, and as I do, that he says often that, the middle class built America and unions built the middle class. And so our hope is that as we create good jobs, that workers have a real right to organize and have a voice at the table, and that includes every worker in every community. El sentimiento del presidente Biden es el crear las condiciones de los trabajadores y que estén bien. Dice, a los Estados Unidos de América lo construyó la clase media y los trabajadores fueron los que construyeron la clase media, de forma tal de que en la medida en que hayan uniones sólidas, sindicatos, eso podrá prosperar. Hoy tenemos un día muy especial acá en la Casa Blanca, es el día de Venezuela en la Casa Blanca, y hemos tenido una migración muy importante de todo tipo de venezolanos hacia Estados Unidos, y las razones pues usted las conoce muy bien, políticas, económicas, etcétera, etcétera.
Ha habido iniciativas interesantes, el TPS para los venezolanos. ¿Qué más puede hacer la administración Biden por los venezolanos inmigrantes acá en estos tiempos? Sí, las comunidades inmigrantes son tan importantes en nuestro en este país, ¿no? Y los trabajadores inmigrantes también hacen mucho de los trabajos duros y importantes. Algo que nosotros decimos mucho es que no worker checks their humanity at the border, meaning when they come to the United States, they bring with them, the humanity, the skills, and are entitled to the protections that they deserve. So one thing that we do at the Department of Labor is enforce labor laws, and we enforce them for all workers, sin importa su estatus migratorio. Mm-hmm. And that's a very important message that we want workers to understand, that every worker has the right to basic minimum wage, overtime, a healthy and safe workplace. Muy importante lo que ha dicho la secretaria Su. Dice, un inmigrante cuando llega a entrar en Estados Unidos, cuando llega a la frontera, por ejemplo, llega con todo lo que es, con sus habilidades, sus conocimientos, con su experiencia, y eso es lo que él va a aportar a la sociedad norteamericana. Además, le toca en buena medida el peso de los trabajos más duros, los trabajos que no necesariamente quieren hacer todos. Por ello, el Departamento del Trabajo que ella lleva adelante se está esforzando, en consolidar las leyes laborales, ¿verdad?, en ponerlas en práctica plenamente, estas leyes laborales, y de que tengan acceso a todo, a sus salarios mínimos, a sus mejores condiciones de trabajo, todos estos inmigrantes. Secretaria, estamos en tiempos difíciles en Estados Unidos, tiempos donde un país hecho de inmigrantes empieza a ver mal al inmigrante y empiezan a haber discursos políticos contra los inmigrantes. Usted habla de las bondades del inmigrante, pero otros no le ven bondades al inmigrante, lo ven siempre como un ser cuestionable, inferior, incluso un delincuente. Usted es de ascendencia asiática, como tantos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, y soy hija de inmigrantes también. What President Biden has made very clear is that he believes we can and must build an economy and a country that leaves no one behind, that leaves no one out. So on his very first day as president, he put out an executive order about how we as an administration are going to do everything we can to build an inclusive America. And we are going to lucha contra racismo y discriminación. And that has been infused in everything that we do. So when it comes to job creation, we want the good jobs to go to every community. And we want to make sure that the jobs that have been done by immigrants for too long in poor conditions are improved. Dice, el lema del presidente Biden básicamente es que nadie se quede por detrás, que nadie quede atrás, que todos puedan ir avanzando al mismo ritmo, que todos puedan ir avanzando parejo, de manera tal de que sea un país no de exclusión, sino un país de inclusión, donde no haya racismo, donde no haya ningún tipo de segregación. ¿Se logrará ganar esa batalla? Do you think you can win that peculiar battle? I mean, it is a complex and a deep-seated problem, but I do feel like we have made tremendous progress. So one example is the investments in America, right, which are investments in all of our communities, including immigrant communities. Un ejemplo es en el Departamento de Trabajo tenemos 3
$300 millones en inversiones en entrenamiento, en oportunidades para todas las comunidades a tener lo que necesita para trabajar. And this includes investments in young people. So we have part of our investments are for people 16 to 24 years old to gain the skills for the jobs that employers need right in their communities. That is something we can do, we are doing, and when we do it well, it increases opportunity for everybody and builds their faith in this country as a land of opportunity for them. Voy solo a traducir lo que no dijo en español, porque se comunica maravillosamente en español la señora secretaria. Se trata de estos preparaciones, de cursos de entrenamiento para menores de 16 a 24 años, de manera tal de que puedan estar plenamente integrados a la fuerza del trabajo, y a ello está dedicando fuertemente mucho de sus esfuerzos el trabajo de la secretaria. So, it's been really a pleasure to speak with you today. It's been a pleasure to meet you, and I wish you success. Your success will be our success as immigrants. So much, sí, muchas gracias. El honor es mía. And your Spanish is as wonderful as your Mandarin, I'll tell you. Thank you. Gracias a la señora secretaria Julie Su, secretaria interina de Trabajo. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estamos aquí vamos a un pequeño corte, 10 y 18, ya regresamos desde la Casa Blanca. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Seguimos acá en es el estudio de radio más bonito, elegante y distinguido que he tenido en mi vida, en mi larga vida de hombre de radio. Y ahora aquí en la Casa Blanca tengo el honor de recibir a Adelis Ferro. Adelis es la cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Y en su carta de presentación del Caucus dice: movilizar y organizar a la diáspora venezolana en los Estados Unidos para impulsar, apoyar y defender una política exterior enfocada en esfuerzos humanitarios y democráticos para Venezuela, así como políticas internas efectivas que apoyen y empoderen a la comunidad inmigrante. Como organización aprovecharemos la infraestructura existente construida por líderes y grupos de trabajo venezolano-estadounidenses para garantizar que nuestra comunidad tenga voz en la discusión, redacción e implementación de las políticas internas y externas de Estados Unidos en los próximos años. Cita textual. Menuda cosa, menudos objetivos. Adelis, bienvenida al programa, en este programa especial en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, César Miguel, en un día tan especial e histórico. Primera vez que la diáspora venezolana es reconocida al punto de dedicarnos un día de reuniones, de tu programa en vivo, de este, como tú dices, de este estudio maravilloso e impresionante. Aquí estamos celebrando, representando con un pequeño grupo de venezolanos que hacen vida aquí en los Estados Unidos como ustedes. ¿Cuál es la idea fundamental de un día como este? La idea fundamental, primero, es reconocer la importancia de que tenemos como diáspora en este país, dada la inmigración y el número de inmigrantes que hemos llegado, que estamos rondando cerca del 1 millón de personas ya aquí en este país, en los Estados Unidos. Para nosotros como venezolanos esta invitación es un honor y también es una forma de agradecer personalmente en los diferentes ámbitos de la vida en la que nos desarrollamos los invitados, todo lo que hemos ido recibiendo como diáspora, especialmente en el aspecto migratorio y en el apoyo humanitario a los venezolanos en la región,
que no ha sido poco, en el apoyo humanitario de los venezolanos en Venezuela, que queremos que se fortalezca y que sea aún más efectivo, pero sabemos las razones por las que eso es mucho más difícil, pero sabemos que se está haciendo y se está intentando cada vez más. Y escuchar de la administración dónde estamos, hacia dónde vamos, qué podemos esperar. Estamos viviendo en un país en un momento muy particular. A mí me ha tocado vivir en Estados Unidos en 2 oportunidades previas, hace ya mucho tiempo. Y era un país un poco más suave. Quiero utilizar ese calificativo para decir menos áspero, menos fracturado. Y al fracturarse pareciera que fractura todo. Fractura a las colonias de migrantes, fractura todo. Cuando hablamos de venezolanos en este momento, estamos hablando evidentemente venezolanos como un todo. ¿Cómo podrías definir en el país fracturado al que me refiero esa venezolanidad que hoy por hoy vive aquí? Mira, yo creo que los venezolanos como diáspora y como grupo inmigrante en este país tenemos cosas que nos unen y tenemos metas, objetivos que nos unen y que nos agrupan. Todos llegamos a este país buscando una mejor vida. Todos queremos tener la oportunidad de trabajar, de que nuestros hijos crezcan, de que crezcan seguros, de que crezcan en un país con oportunidades, sobre todo con oportunidades y libertad. Partiendo de esa base, yo creo que podemos romper un poco la polarización y unirnos buscando beneficios comunes, como por ejemplo lo que acaba de pasar hace un par de meses, donde casi 500.000, medio millón de venezolanos recibió el beneficio de protección temporal, que les da un permiso de trabajo, un número de seguridad social y una oportunidad de hacer una vida legal en este país con muchísimas más oportunidades. Que debo decirte que esa es el beneficio que se le ha dado a los inmigrantes más importante después del de Obama con los Dreamers. No se había agrupado a una cantidad tan grande de inmigrantes en ningún beneficio, sino antes de esto, sino solo con los Dreamers. En la Casa Blanca también hay niños, ¿eh? Y en la comunidad venezolana también. Lo digo por si oyen a una preciosa bebita que ha entrado a nuestra oficina estudio. A ver, ¿cuáles serían las metas, Adel, urgentes o las más necesitadas en este momento? Yo creo que como inmigrantes estamos muchas de las organizaciones con las que trabajamos, porque no solo somos el Venezuelan American Caucus. Venezolana Americanas somos más de 50 organizaciones que trabajamos en coalición, y junto con organizaciones que hacen vida en los Estados Unidos son más de 100. Y con todas ellas trabajamos en conjunto. Es hacer el trabajo de hablar e incidir, es la palabra correcta, para que se aceleren los procesos de permisos de trabajo, los procesos que están retrasados, los procesos de EAD. Es en la parte migratoria. En la parte de la democracia en Venezuela, que es otro punto que une a toda la diáspora, independientemente de la polarización que lamentablemente también tocó la puerta en los Estados Unidos, creo que es importante que nos digan la verdad. Y eso es algo que en este momento estamos agradeciendo, que en vez de ofrecernos cosas que son intangibles y que ya entendemos que muchas veces son mentiras, solo para obtener ciertos puntos políticos en algunas partes importantes de este país, creo que es importante incidir para que se nos diga la verdad, sepamos qué esperar y que de verdad se den pasos firmes hacia al menos el intento de construir una hoja de ruta hacia la democracia en Venezuela. Si funciona o no funciona, no lo sé. Yo no espero nada del régimen de Nicolás Maduro, nada bueno al menos. Pero sí quiero que el país más importante, el líder del mundo libre, que es Estados Unidos, que también es mi país ahora, nos apoye como lo ha estado haciendo durante ya más de 2 años, y que
coordine esfuerzos, tanto con la comunidad europea como con la oposición venezolana, como con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, para ver qué tanto podemos avanzar con ese acuerdo de Barbados, con las negociaciones y con todo lo que implica, con todo lo que envuelve la lucha por la democracia, porque eso nunca va a terminar hasta que no lo logremos. Algunos dicen que ya no se van que para qué me voy a preocupar por Venezuela si yo no pienso regresar. Yo no sé si eso es así, pero creo que si usted regresa o no regresa, Venezuela sigue estando dentro de usted, ¿verdad? ¿Qué le dices a esos? Que el bienestar común está muy por encima del bienestar particular y que si todos no estamos bien, ninguno de nosotros está bien. Mi hijo creció en este país, yo tengo 16 años en este país, es probable que yo sea una de esas que no va a regresar porque la vida de mi hijo está aquí, pero yo nunca voy a dejar de luchar porque todos los venezolanos, donde quiera que estemos bien y que llegue el día de que los que quieran regresar puedan regresar sin miedo de represalias, sin miedo de violencia, sin miedo de dictadura. Chapo, eso es lo que yo pienso igualito, igual. Adelis, te agradezco mucho estos minutos en este privilegiadísimo estudio de la Casa Blanca. Muchísimas gracias a ti, Julio César. Es un gran día. Espero que... Julio César está sentado ahí al lado. Perdón, César Miguel, perdón. Sí, es que volteé y lo vi cuando dijiste lo del salón. César Miguel, yo creo que muchísimas gracias a ti. Es un honor, una fan de toda la vida que te escuchó por años, siempre en Caracas y aquí en Miami también. Y yo creo que amo la salsa en gran parte por las cosas que he aprendido de ti. Yo creo que es importante que se entienda que esto es histórico y que es un reconocimiento de lo que los venezolanos significamos en este país y para este gobierno. Que no olvidemos eso. Muy bien. Adelis Ferro, en el Día de Venezuela en la Casa Blanca. Adelis es la cofundadora de el Venezuelan American Caucus. Gracias. Y ya compartiremos. Y ahora a las 10:31 de la mañana me da un gusto inmenso recibir a la madre de la criatura. Se está portando muy bien por ahora. Siempre se está portando muy bien. Ven aquí con ustedes. No se pasa pena. Si llega a la Casa Blanca es para que alce la voz, evidentemente. Liz Rebeca, muy joven ella, es cofundadora y directora de Pulso. Pulso es una nueva empresa de medios sin fines de lucro que comparte noticias, historia y cultura escrita por latinos para latinos, dedicada a mantener el pulso sobre nuestra gente. A ver, ¿de dónde viene esa idea de Pulso? Bueno, claro está que los latinos somos el motor de esta economía, de este país, y si vemos los medios en inglés, muchos se enfocan en compartir los estereotipos negativos de nuestra comunidad. Hay muy poca información acerca de todos los logros que hemos hecho los latinos, acerca de las contribuciones que hacemos los latinos a este país. Entonces, el fin de Pulso es precisamente compartir eso, la historia de los latinos que sabemos que tenemos aquí desde antes de que se fundara Estados Unidos mismo. ¿Quiénes son esas personas que están liderando en todas las industrias y también las problemáticas que nos afectan, pero enfocado en hacerlo en inglés? Porque la verdad es que la mayoría de los latinos en este país, que somos más de 60 millones, hablamos inglés. Muy bien. Floraliza quiere hacerte una pregunta. Cuando leí tu perfil y vi el trabajo que estás haciendo, me impactó mucho porque es cierto, no solamente es que hay una enorme comunidad de hispanos y latinos que reciben información todos los días y generan información todos los días, pero hay una necesidad de que la noticia también pueda ser contada bajo la óptica de los hispanos, cómo una decisión desde el gobierno central impacta a nuestra comunidad, cómo algo que ocurre en el Congreso impacta a nuestra comunidad. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, la realidad es que nuestras familias somos diversas dentro de un
mismo hogar, ¿no? En nuestro caso sabemos que la familia extendida vive con nosotros, la abuelita está en la casa, el primo comparte el carro, el nieto que nació aquí con la abuelita que no habla inglés, o sea que esas realidades muy diversas dentro de una misma familia es lo que nosotros en Pulso siempre tratamos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hay un tema de inmigración, aunque yo, por ejemplo, que nací aquí en Estados Unidos, me afecta a mi familia, ¿por qué? Porque tengo una prima que acaba de llegar de Venezuela hace un par de años y tiene el TPS otorgado por esta administración, entonces yo estoy pendiente y ayudé a mi familia. De nuevo, yo no soy inmigrante, pero mi familia sí, entonces nosotros estamos muy al tanto de que todos los temas que se afrontan a nivel nacional y en todos los estados afectan a la familia latina, porque nosotros somos una comunidad que tenemos generaciones aquí, que nos afecta la economía, que estamos buscando ser pequeños empresarios, que obviamente el tema de inmigración nos afecta, pero el cambio climático también, todo lo que aborda con la política exterior, sabemos que nos importan nuestros países de origen y por eso justamente estamos aquí hoy. Así que para nosotros en Pulso tener muy consciente de que la diversidad que existe dentro de la comunidad latina existe en cada hogar, tratamos de afrontar los temas así. Bueno, te felicito, Liz, por ese trabajo tan maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y te felicito por esa niña tan preciosa y tan dicharachera. Ay, un orgullo estar aquí, un honor estar en la Casa Blanca hoy en este día histórico para los venezolanos. Así es. El reloj indica que son las 10:35 de la mañana. A ver, espero que me den alguna seña. Voy directo, voy al corte. Bien, ahora me toca entrevistar, creo que es el personaje que todo periodista venezolano quiere entrevistar en este momento, al día de hoy, 30 de noviembre. Sentado aquí a mi lado, muchísimo gusto, Juan. Está Juan González. Juan es el asistente especial del presidente en materia de seguridad nacional, Senior Director para el hemisferio occidental. Juan, aquí sí vamos a hablar todo el tiempo en español, feliz de la vida. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Hoy es el Día de Venezuela aquí en la Casa Blanca, o sea que muy entusiasmado para hablar sobre estos temas. Y de Venezuela, hoy, 30 de noviembre, hay mucho que hablar en la Casa Blanca. Hay mucha expectativa con lo que podría ocurrir hoy, habida cuenta de aquel suerte de casi de ultimátum que publicó el Departamento de Estado, diciendo que el 30 de noviembre era una suerte de fecha tope, no sé si propiamente un deadline, pero una fecha tope para que el gobierno, el régimen del señor Maduro hiciera cambios que por lo visto no se han hecho. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, en primer lugar, brevemente sobre las conversaciones que tuvimos hoy con la diáspora venezolana, historias muy conmovedoras sobre cómo las iniciativas de la política del presidente Biden de apoyar a los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, con el estatus de protección temporal, con los cientos de millones de dólares en asistencia humanitaria para los venezolanos. Es algo donde oímos historias de venezolanos, de familias que van a ser reunificadas para Navidad por primera vez en décadas. Eso es algo que fue muy conmovedor. El segundo punto sobre el 30 de noviembre, tengo que resaltar que desde el punto de vista nuestro, los venezolanos son los protagonistas en el futuro de su país. Y ese ha sido el enfoque de nuestra política, no de nosotros imponer cambio de régimen, sino enfocarnos en tratar de promover un proceso electoral y el respeto de los derechos fundamentales que tienen todos los venezolanos para asegurar de que se tenga una elección inclusiva, competitiva el próximo año y que sean los venezolanos los que decidan su futuro. El presidente dio una gran señal con las licencias que dimos para motivar un debate sobre el futuro del país. ¿Qué pasa después de noviembre? Si nosotros no queremos cerrar la puerta al diálogo, pero el presidente se ha dejado muy claro que vamos a calibrar
nuestra política en base a avances y a retrocesos en el proceso. Entonces, hemos oído señales muy positivas, por ejemplo, la entrevista que dio Gerardo Blair hablando sobre la expectativa de un proceso para la recalificación de todos los candidatos. Eso es algo que es parte de lo que salió en la declaración del secretario Blinken. También, obviamente, ellos soltaron a 5 venezolanos el 18 de octubre, esperamos que salgan más. Y obviamente el enfoque nuestro y la prioridad más alta del presidente es la seguridad de los americanos. Está buscando la liberación de los americanos. ¿Qué vamos a hacer si ellos no cumplen todo? Vamos a calibrar en base a lo que se ha hecho y no se ha hecho, pero siempre comprometidos con avanzar un diálogo que apoye a los venezolanos como los protagonismos de su futuro. Lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Ocurre que lo que no se ha hecho es más que lo que se ha hecho. Fíjese, señor González, que en estos últimos días, semanas, ha recrudecido la represión. Al joven John Álvarez, quien fue torturado públicamente, le están juzgando en prisión. A un dirigente del partido Encuentro Ciudadano, la señora Delsa Solórzano, le han detenido sin motivo aparente. Además de ello, los medios independientes continúan siendo boicoteados desde Internet. La Gran Aldea, uno de ellos, fue víctima recientemente. Y con relación a la inhabilitación, en este caso de la señora Machado, pues no hay ni palabra. Y allí se centran muchas expectativas. ¿Cuáles son las de ustedes en ese sentido? Sí, no cabe duda que se ha cerrado el espacio democrático en Venezuela. Y hemos visto, sí, el encarcelamiento de activistas políticos solo por abogar sus intereses y por un cambio en el país. Nosotros estamos muy enfocados en el acuerdo de Barbados que se firmó. Tiene una ruta muy clara que va a llevar, es un acuerdo parcial que va a llevar al país, si todo es implementado, en una dirección donde esos derechos se van a ir abriendo. Y en cuanto a la recalificación de María Corina Machado, tenemos que ver qué es lo que se anuncia. Tienen hasta esta noche para hacer un anuncio, y nosotros hemos dejado muy claro, ¿no? Aquí vamos a ir paso por paso. Si ellos están implementando el acuerdo de Barbados en buena fe, es algo donde nosotros vamos a estar tratando de apoyar ese proceso. El debate a veces en los Estados Unidos se enfoca en sanciones como un fin, no como una herramienta hacia una estrategia. Y nosotros hemos llegado a la conclusión obvia de que después de la administración previa, la política de sanciones no ha llevado a un resultado que ha abierto el espacio democrático. Estamos intentando algo diferente. ¿Va a funcionar? No sabemos, pero estamos intentando, y el presidente está dejando muy claro que estamos nosotros preparados para apoyar un proceso democrático, pero sí tenemos que usar nuestras herramientas si hay retroceso en el proceso. Usted acaba de recordarnos el paso del reloj. Medianoche de hoy, 30 de noviembre. Ha hecho poco el régimen del señor Maduro por respetar Barbados, lo acordado en Barbados. ¿Qué esperan ustedes que haga ese régimen antes de las 12 de la noche del día de hoy? Bueno, ellos hasta ahora sí han respetado a Barbados, pero eso no quiere decir que el espacio democrático en el país no se haya cerrado. Esta es una ruta y es un acuerdo parcial que ha dejado claro a Gerardo Blair que es el comienzo de un proceso de negociación. Nosotros no vamos a deferir a esas negociaciones y tratar de apoyarlas. Lo que se espera es, obviamente, que se anuncie o que se haga público ese proceso de recalificación. Hoy estamos esperando la liberación de más venezolanos, y obviamente para nosotros la prioridad es la liberación el comienzo de la liberación de todos los americanos que han sido detenidos injustamente, pero también un regreso y un continuo diálogo entre la oposición y representantes de Nicolás Maduro para seguir implementando esa ruta electoral. Si uno lee el acuerdo de Barbados, es
es un acuerdo robusto, pero es un pedazo de papel si no se implementa. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros muy de cerca. Lo dijo usted muy claro hace un momento, las sanciones no son un fin en sí mismo, son parte, una herramienta de una estrategia. Siendo así, si el régimen de Maduro no da pasos significativos hacia una suerte de conciliación nacional en el espíritu de Barbados, esas sanciones volverían, se recrudecerían. Esa es la intención. El presidente y nosotros hemos dejado muy claro que vamos a calibrar las sanciones en base a avances o a retrocesos. Y también la reunión hoy con la diáspora venezolana fue muy importante porque al fin y al cabo las voces de esa comunidad importan para nosotros. Y nosotros hay que tener mucho cuidado con la política de sanciones porque, de nuevo, uno tiene que desarrollar esas políticas en base a qué resultado va a llevar. Y nunca se ha cambiado eso. Pero también las iniciativas diplomáticas, nosotros hemos podido demostrar que no estamos jugando a la política en Venezuela, estamos tratando de promover y facilitar un proceso democrático. Eso nos ha ayudado a unificar gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica y en Europa alrededor de esto. Eso es clave. Entonces aquí yo creo que la ruta para Venezuela es muy, muy clara. Es una en donde, de nuevo, los venezolanos son los protagonistas de su futuro y nosotros lo que estamos abogando es que exista un proceso democrático para que ellos puedan hacerlo. Hoy existen elementos de democracia dentro de Venezuela. Hay gobernadores que han sido elegidos democráticamente y están ejerciendo su autoridad de forma legítima, pero como has dejado muy, muy claro, hay cientos de prisioneros políticos en Venezuela y alguien no debe temer de comunicar su opinión política y tener miedo de arresto, de ser encarcelado. Esas son cosas mínimas. Hay otros derechos fundamentales, pero también hay que haber un proceso donde al fin y al cabo en las elecciones los venezolanos sepan que su voto cuenta y son determinantes en la dirección del país. Eso es lo que más se necesita. Pero también hay que resaltar que una elección competitiva e inclusiva es solo el inicio. La economía venezolana está en el nivel más bajo que ha estado desde los años 90. La presencia de Rusia, Irán, dentro del país es muy problemático, no solo para nosotros, pero para la región y para Venezuela. Hay mucho por delante y el compromiso nuestro y uno directo del presidente, quien es alguien que se ha mantenido al tanto y ha aprobado todas las decisiones que hemos tomado nosotros directamente, es un compromiso con el pueblo venezolano. Señor González, ¿puede usted quedarse unos minutos más con nosotros? Entonces vamos a hacer una pausa muy, muy breve y ya regresamos en esta transmisión especial de En Conexión Radio desde la Casa Blanca. Hoy estamos conversando con el señor Juan González, el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y bien, continuamos con esta transmisión especial desde la Casa Blanca en Washington, D.C., cuando son las 10:49 de la mañana. Le agradezco mucho al señor Juan González su generosidad de esperar unos minutos más para hacerle un par de preguntas ya a manera de cierre. Señor González, usted ha dicho en esta breve conversación un par de veces, la solución del problema venezolano la tienen los venezolanos. Y es correcto que sea así, ¿verdad? Nadie mejor para resolver mi problema que yo. Pero en este mundo tan complejo donde se enredan tantos intereses diversos y enfrentados, hace falta una pequeña ayuda de mis amigos, como decía aquella canción. Siendo así,
se voltea el pueblo de Venezuela o la dirigencia de Venezuela al pueblo de Estados Unidos, a la Casa Blanca, a pedir algún tipo de ayuda. ¿Hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a ayudar al pueblo venezolano en medio de esta circunstancia tan dura que está sufriendo en este momento? Bueno, excelente pregunta, y aquí el Día de Venezuela es para oír directamente de la diáspora, escuchar consejos no solo sobre el manejo migratorio, el programa de TPS, de estatus de protección temporal, pero también para escuchar los puntos de vista sobre la política nuestra hacia Venezuela. Han sido claves y es algo que nosotros incorporamos dentro de nuestra política. Bueno, cuando digo que nosotros estamos apoyando el protagonismo de Venezuela, es crear ese espacio para que los venezolanos puedan avanzar con nuestro apoyo. Estamos dispuestos el presidente ha demostrado un compromiso por Venezuela. Fuimos criticados por ciertos sectores por levantar sanciones, pero él llegó a la conclusión que teníamos que mandar una señal muy importante. Y como ya he dicho, vamos a calibrar nuestras sanciones. Nosotros también, el Departamento de Justicia sigue independientemente buscando elementos criminales, estén donde estén, y ese compromiso seguirá. Y si Dios quiere, en un ambiente donde hay una elección que es competitiva e inclusiva, el compromiso para reconstruir a Venezuela es uno en donde los Estados Unidos será el primer país en fila para asegurar de que Venezuela regrese a la prosperidad y una estabilidad democrática. Ese es totalmente nuestro interés. Los 7 millones de venezolanos que han huido del país es la crisis migratoria más grande en tiempos modernos, más grande que la situación en Siria, que está en una guerra actual. La mejor solución a ese tema, a esa crisis, está dentro de Venezuela, y está en nuestro interés de que el sector petrolero opere, pero también que las libertades a las cuales los venezolanos tienen derecho sean protegidas. Entonces están muy dispuestos y muy invertidos en eso, y con todo lo que está pasando en el mundo, el enfoque del presidente personal en la situación en Venezuela es una señal de compromiso de los Estados Unidos. En la vida siempre hay algún límite en algo. Eso que se da en llamar la línea roja. Usted puede llegar hasta aquí, pero no puede cruzar esa línea roja so pena pues de algún castigo, de alguna consecuencia. ¿Cuál sería la línea roja evidente para los Estados Unidos? Y lo digo porque, si bien usted dice los venezolanos son los protagonistas de su historia, no precisamente a sotoboche, pero se dice abiertamente que la última palabra está en esta oficina donde estamos sentados en este momento usted y yo. ¿Hay alguna línea roja? Bueno, no me gusta hablar sobre líneas rojas, pero hay claras señales de compromiso con un proceso y de falta de compromiso. Y nosotros estamos viendo obviamente la implementación del Acuerdo de Barbados, y eso, si mientras se cumpla, nosotros vamos a seguir ahí. Si hay habrán retrocesos. Esto es un proceso, va a ser difícil, habrá caos, pero si hay un retroceso serio que demuestra falta de compromiso, entonces nosotros estaremos perdiendo el tiempo y tendremos que regresar a una política donde estamos implementando más presión, pero eso no ha demostrado que ha cambiado la situación para los venezolanos. Entonces nosotros estamos muy comprometidos con tratar de apoyar un proceso para avanzar la situación en el país. Pero de nuevo resalto, la diáspora venezolana sí tiene una voz muy importante. El presidente, cosas que no se van a hacer. Yo creo que en el pasado se ha hablado sobre una invasión militar. Cuando esto se habló sobre la administración previa, nunca se tenía esa intención, y era hasta cierto punto una manipulación. Nosotros, cuando decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. Y los compromisos y la política nuestra es la que es. Estamos aquí para calibrar nuestras sanciones, para apoyar un proceso, y no somos actores políticos dentro de Venezuela. Entonces nosotros le vamos a dictar cátedra qué debe hacer la oposición. Ellos son los que tienen que decidir cuál es la dirección, y nosotros, como miembros de la comunidad internacional, estamos ahí para comprometernos en apoyo del pueblo venezolano. Mencionó, esta sí es mi última pregunta,
Mencionó usted que la administración anterior habló, incluso asomó la posibilidad de una invasión militar y eso nunca estuvo ni encima de la mesa ni por debajo de la mesa, fue una manipulación, como usted dice. Pero la administración anterior sí puso precio sobre el señor Maduro y sus más importantes allegados, $15 millones por quien brinde información sobre Maduro, por narcotraficante. Y usted fue y se entrevistó con él. ¿Eso sigue en pie? Esas recompensas como en las películas del oeste, los rewards. Siguen en pie y resalto, el Departamento de Justicia sigue operando de forma independiente. Nosotros no influimos qué hace el Departamento de Justicia y eso es algo que ellos están avanzando. Yo sí fui a Venezuela el marzo del año pasado, conseguimos la liberación de 2 americanos y después de 7 más. Pero es importante esa pregunta porque a veces se habla sobre diálogo como un premio que se da y todo lo contrario. Diálogo, estrategias diplomáticas son la oportunidad que nosotros tenemos para abogar directamente por nuestros intereses. Cuando uno tiene conversaciones directas, se habla el bien o el mal directamente y eso es algo que nosotros tenemos que hacer con todos. El mundo hoy en día es muy complicado para nosotros decidir que un día no vamos a hablar con alguien hasta que ellos cambien. Así no es la psicología humana. Uno tiene que hablar directamente con todos aunque no esté de acuerdo con ellos. Señor González, le agradezco inmensamente que nos haya dado estos minutos en el programa de hoy. Ha sido usted muy gentil. El placer es mío. Muchísimas gracias. Juan González, el asistente para América Latina del presidente Joe Biden, directamente aquí en la Casa Blanca. Vamos a despedirnos corriendo. Seguimos con... bueno, ya ustedes saben quiénes son todos los que trabajan acá en Conexión Radio, hoy en este especial desde la Casa Blanca.